Buenos días, soy el profesor Ernesto Aguinaga y hemos llegado ya a la última sesión. Para esta última sesión he dejado lo que creo yo es el aspecto más importante en relación con la organización de la sociedad y del Estado peruano y el aspecto más importante del Estado de Derecho y la cuestión central dentro de la teoría del derecho contemporáneo. ¿Sí? Si hay un consenso sobre cuál es el aspecto más importante hoy que se estudia dentro del derecho, dentro de las ciencias políticas, dentro de las ciencias jurídicas, es los derechos humanos. ¿Sí? Los derechos humanos. ¿De acuerdo? En esta última sesión vamos a estudiar qué son los derechos humanos, vamos a estudiar cuáles son los derechos humanos y desde luego nos vamos a preguntar cuál es la función que cumplen los derechos humanos o en simple, para qué sirven los derechos humanos, ¿no es cierto? Se habla mucho de los derechos, se habla mucho de los derechos humanos, pero claro, lo más importante es para qué sirven, ¿no es cierto? ¿Cuál es la utilidad práctica de los derechos humanos? ¿Sí? Y es indispensable que sepamos qué son los derechos humanos y cuáles son, porque ya sabemos, desde las clases anteriores, ya sabemos que los estados de derecho, y el Estado peruano en particular, se estructuran, ¿no es cierto?, con el propósito, con el firme propósito de respetar y garantizar los derechos humanos. ¿De acuerdo? En esta última sesión, entonces, vamos a estudiar qué son los derechos humanos. ¿Sí? Bien, para comprender qué son los derechos humanos, es fundamental entender que la idea de derechos humanos tiene tanto un componente ético como un componente jurídico. ¿Sí? Los derechos humanos son la síntesis de la evolución en el pensamiento moral, ¿de acuerdo?, que se hace derecho. ¿Sí? Vaya por delante lo siguiente. Si los derechos humanos son también derecho, eso quiere decir entonces que van a compartir el rasgo, uno de los rasgos centrales del derecho. ¿Se acuerdan? Lección 1. El derecho es un producto, el derecho es un artificio, el derecho es una invención. Si los derechos humanos son derecho también, entonces ¿qué quiere decir? Que los derechos humanos también son un producto, son un artificio, son una invención. Los derechos humanos no son naturales. Los derechos humanos son un producto. Son un producto que aparece en un momento en la historia y que en la misma historia van evolucionando, van cambiando y van creciendo y se van haciendo otra cosa. ¿De acuerdo? Los derechos humanos no han existido siempre. Para que los derechos humanos existan, para que los derechos humanos aparezcan, para que la idea de derechos humanos aparezca, fue indispensable que en un momento de la historia, en un momento o en un lugar determinado, en el tiempo, en el espacio y en el tiempo, confluyeran una serie de factores que permitieron que una idea que ya se conocía y se manejaba desde antes, desde el medioevo, cambiara. ¿De acuerdo? Cambiara. ¿Sí? Fue indispensable que en la historia confluyeran una serie de elementos que hicieron que una idea, repito, que una idea que antes existía, que existía desde antes, y que existía desde los tiempos antiguos, en ese momento esa idea comenzó a pensarse y a verse de otra forma. Me estoy refiriendo a la idea de dignidad. A la idea de dignidad. ¿Sí? ¿Por qué es fundamental la idea de dignidad para comprender la idea de derechos humanos? ¿Por qué es central? ¿Por qué es fundamental? Porque la idea de dignidad no es que sea un invento en la Ilustración, en el tránsito de la modernidad, en la edad moderna.
la idea de dignidad existe desde antes, existe desde el medioevo, existe desde la época clásica. Pero en esas épocas la dignidad no se consideraba que era un atributo interno o intrínseco a los seres humanos, a las personas. La dignidad en esa época era la consecuencia de atribuirle a la persona determinados atributos que eran externos a ella. Uno tenía dignidad en la medida que poseía determinadas condiciones que no eran propias del individuo, que no eran propias del ser humano. Por ejemplo, ser un militar. Si uno era militar, tenía dignidad, era digno. Si no era militar, no lo era. El clero, formar parte del clero, de la iglesia, uno tenía dignidad. La dignidad provenía de factores ajenos o externos al propio individuo, a la propia persona. Para que existan los derechos humanos fue fundamental, fue central que en la historia la idea de dignidad cambiara. No que apareciera la idea de dignidad, sino que esa idea que ya venía desde antes cambiara. Y que se asumiera lo siguiente. Fíjense, y esto es clave. Esto es clave para poder comprender los derechos. Si en el medioevo, si en la época clásica, la dignidad era un atributo que se poseía en función de determinados factores externos o factores ajenos a la propia persona, al propio individuo, entonces la dignidad no era un atributo igualitario. Porque es más o menos obvio comprender que esos factores externos iban cambiando. Y en la medida que esos factores externos iban cambiando, entonces se podía hablar de diferentes dignidades. La dignidad no era la misma para todos y todas. ¿Se entiende? La dignidad no era la misma para todos y todas. Habían diferentes dignidades. Poseer una determinada dignidad, por ejemplo, la del clero, te confería un estatus diferenciado y te confería ciertos derechos que eran propios de tu dignidad. Lo mismo si eras un militar, lo mismo si eras el rey, lo mismo si formabas parte de la nobleza, lo mismo si eras un señor feudal o un terrateniente. Y si no poseías nada de eso, no tenías dignidad. Y si no tenías dignidad, no poseías ninguna clase de derecho. Una de las cosas que le debemos a la Ilustración es que en ese momento en la historia se comienza a pensar y se comienza a generalizar la idea de que la dignidad es un atributo inherente a la persona, inherente al individuo. Es un atributo que viene con el individuo. Y si la dignidad es un atributo que viene con la persona, vean la consecuencia. Entonces, todas las personas somos iguales en dignidad. Y si todas las personas somos iguales en dignidad, entonces todas las personas debemos tener exactamente los mismos derechos. ¿Se dan cuenta del cambio? Ese cambio es central. Sin ese cambio, sin la idea de igual dignidad, es imposible la existencia de los derechos humanos. ¿Saben por qué? Porque en el campo ético, en el mundo de la ética, los derechos humanos aparecen como instrumentos al servicio de la igual dignidad. Los derechos humanos son los instrumentos que se van construyendo en el mundo del derecho para garantizar, para tutelar la igual dignidad de todas las personas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Razón por la cual, entonces,
todos los derechos son iguales. Y si todos los derechos son iguales, todos los derechos son de los humanos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Para que sean los derechos iguales, ¿no es cierto?, se tuvo que caer en cuenta de qué cosa, que la igual dignidad o que la dignidad que es un atributo de la humanidad misma. Y si la dignidad que es un atributo de la humanidad misma, entonces todos los seres humanos, todos los miembros de la especie humana, todos los miembros de la especie humana, con independencia de cualquier factor espacio-temporal, de cualquier factor territorial o cualquier factor temporal, esto es, ya sea que eres el ser humano que vive en España, que vive en el Perú, que vive en una comunidad nativa, que vive en Lima en el año 2000 o en el año 1985, con independencia de cualquier factor, con independencia de la raza, con independencia del credo, con independencia de cualquier elemento que nos diferencie, todos los seres humanos somos iguales. Y si todos los seres humanos somos iguales, entonces todos los seres humanos tenemos que tener exactamente los mismos derechos. Ese es el punto de partida. Ese es el origen de la idea de derechos humanos. Cuando se consolida la idea de igual dignidad, cuando se consolida la idea de que todos los seres humanos somos iguales con independencia de todos los factores que nos puedan diferenciar espacial y temporalmente, cuando se consolida esa idea de que somos iguales porque venimos con algo que se llama dignidad, cuando llegamos al mundo, cuando nos introducimos a la especie humana, llegamos con eso, con la dignidad, entonces eso, cuando se consolida esa idea, ¡pum!, aparecen los derechos. Aparecen los derechos. ¿Se entiende? Aparecen los derechos. ¿Y cuándo aparecen los derechos ya como normas jurídicas? Porque, digamos, una cosa es la aparición de los derechos en el campo de la ética, ¿no es cierto?, en el ámbito de la moral. Y en el ámbito de la moral, eso que estaba ahí, esa idea que estaba ahí, llega un momento que se vuelve derecho. Cuando se comienzan a adoptar las declaraciones de derechos. ¿Se entiende? Y ahí los derechos se vuelven derecho. ¿Cuándo se produce eso? ¿En qué momento en la historia? Se produce cuando aparece la necesidad, cuando se entiende que el derecho es un instrumento, es el instrumento adecuado para garantizar la igual dignidad. ¿De acuerdo? Y entonces aparecen las declaraciones de derechos, aparecen los catálogos de derechos como normas jurídicas y eventualmente aparecen los tratados internacionales sobre derechos humanos. Aparecen las constituciones que consagran derechos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué son entonces los derechos humanos? ¿Qué son entonces los derechos humanos? Podríamos definirlos, de acuerdo con todo lo que hemos dicho, podríamos definirlos como pretensiones éticas, exigencias éticas o exigencias que se generan en el campo de la ética, ¿no es cierto?, sustentadas o justificadas en la idea de dignidad humana o en la idea de igual dignidad humana. ¿De acuerdo? Y que, además, han sido recogidas en el derecho, que se han transformado en derecho, que por alguna decisión del poder, ¿no es cierto?, porque ya sabemos que el derecho es un producto, en algún momento las personas que estaban detrás del poder decidieron convertirlas y volverlas derecho, volverlas normas jurídicas. ¿Para qué? Para de esta forma tener un instrumento vinculante, un instrumento válido para defender, para tutelar nuestros derechos. En simple, ¿qué son los derechos humanos entonces? Los derechos humanos son pretensiones éticas justificadas en el valor dignidad que han sido incorporadas a los respectivos ordenamientos jurídicos, a los sistemas jurídicos con el título de normas jurídicas o de derechos fundamentales. Esos son los derechos humanos. Los derechos humanos son normas jurídicas, entonces, son normas jurídicas, son las normas jurídicas más importantes que podrían existir en un derecho y que existen para tutelar el valor igual dignidad. ¿De acuerdo? Existen para tutelar el valor igual dignidad.
¿Sí? Claro, y ustedes ahorita pueden estar pensando, ¿y por qué se asume que todos tenemos igual dignidad? Eso es un axioma. ¿De acuerdo? En el mundo de la filosofía de los derechos humanos, ese es el punto de partida del razonamiento. Es algo que no se discute, es algo que se asume. ¿De acuerdo? Basta con ser persona, basta con pertenecer a la especie para considerarse que se es digno. Y se acabó. No se necesita otra condición. Es simplemente eso, la pertenencia a la especie. ¿De acuerdo? No se necesita otra condición. Ninguna. Claro. Les estoy hablando de lo que se entiende hoy, ¿no es cierto? Porque al comienzo no era así. ¿De acuerdo? Al comienzo se asumía que los seres humanos éramos dignos porque los seres humanos poseíamos razón. Pero con el paso del tiempo se entendió que la idea de razón era excluyente y excluía a un montón de seres humanos. Los excluía del universo de la humanidad. Y entonces, con el paso del tiempo, se ha construido la idea, se ha llegado a la firme convicción de que basta con ser miembro de la especie humana, ¿de acuerdo?, por una cuestión meramente biológica, para que se te considere digno. Y si eres digno, entonces posees derechos. Y esos derechos tienen como propósito permitirte a ti ser digno, permitirte a ti ser una persona digna en tu vida cotidiana. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando se vuelven instrumentos jurídicos ¿con qué propósito? Permitirle a las personas, primero, garantizar que las personas realmente sean dignas en su vida cotidiana. Y si son normas jurídicas, utilizar todos los instrumentos que la ley te pone a tu servicio para, si tú consideras que se viola tu dignidad, reclamar que se te restituya, a través, por ejemplo, de un proceso judicial. ¿De acuerdo? Entonces, repito, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son pretensiones éticas, pero también son normas jurídicas. ¿De acuerdo? Y son normas jurídicas que existen para proteger estas pretensiones éticas. ¿Y qué son estas pretensiones éticas? Son pretensiones que se derivan directamente de la idea de igual dignidad. ¿Y qué cosa es la idea de igual dignidad? La idea de igual dignidad es un axioma. Es algo que ya no se discute, es algo que aceptamos. Y ya. Es el punto de partida de todo el razonamiento. Es asumir como axioma que basta con pertenecer a la especie humana para ser digno y se acabó. Y a partir de ese dato, entonces todos tenemos igual dignidad. Todos tenemos igual dignidad. ¿De acuerdo? Eso quiere decir, entonces, que todas y todos tenemos exactamente los mismos derechos. Eso se entendía así en principio. ¿De acuerdo? Como les he dicho, los derechos humanos son un producto. ¿No es cierto? Son un producto. ¿Sí? Son un producto. Eso quiere decir que si son un producto, que no han existido siempre en la historia, que aparecieron en un momento, que tienen una partida de nacimiento, que tienen un origen. ¿De acuerdo? Ese origen lo podemos situar en el tránsito a la modernidad. Lo podemos situar en un momento en la historia que se llama la Ilustración. Ahí aparecen. Y podemos decir que los primeros manifestaciones de esta idea en el mundo del derecho son la Carta Magna en Inglaterra, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano en Francia y la Declaración de Derechos en los Estados Unidos. Esa es la partida de nacimiento de los derechos. ¿De acuerdo? Claro, pero esa partida de nacimiento es eso, la partida de nacimiento, porque tal cual un ser humano, los derechos van cambiando. Los derechos van evolucionando. Los derechos de hoy no son los mismos que eran en esa época, en 1700. ¿De acuerdo? Y los derechos han ido pasando por varias etapas.
La primera etapa es la génesis, la aparición de la idea. La segunda etapa es la positivización, en el momento en el que la idea se vuelve derecho. El tercer momento se llama el momento de la generalización. El momento en el que el derecho de los derechos humanos se abre y se vuelve común a todas las personas. Ya no se excluye a nadie. Se comienzan a eliminar requisitos para entrar en ese universo, para entrar para entrar en el mundo de la humanidad. Se elimina el requisito de la razón. Se deja de considerar que somos dignos porque tenemos razón. Desaparece eso. ¿Cuándo se produce eso? Con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aparece la Declaración Universal, ¿no es cierto? Y se dice, ¿no es cierto? Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, tienen los mismos derechos. Ese es el momento de la generalización. ¿Y ahí terminó la evolución? No. Porque inmediatamente aparece un nuevo momento en la historia de los derechos. Ese es el momento de la especificación. ¿Y qué cosa es el momento de la especificación? Acuérdense, Estado de Derecho no solamente era proclamarlo en el papel, también era que de facto se respetaran y se garantizaran los derechos. ¿Se acuerdan? Pues bien, el momento de la especificación es el momento que luego de haber observado la realidad se cae en cuenta que existen dentro del grupo o dentro de la especie humana, existen personas que en virtud de sus particulares condiciones sociales o personales la tienen más difícil. La tienen más difícil para ver protegidos, respetados, sustentados sus propios derechos. Y aparece la noción de vulnerabilidad. Y entonces en ese momento aparecen los derechos diferenciados. Se entiende a partir de ese momento que para garantizar la igual dignidad de facto es indispensable además que ciertos grupos de personas tengan un nivel mayor de protección jurídica, que no van a necesitar las personas que no están en esa particular situación de vulnerabilidad. Uno de esos grupos son los pueblos indígenas, por ejemplo. Los pueblos indígenas, por ejemplo, tienen un derecho que no tienen los demás. El derecho a la consulta previa, por ejemplo. Ese es un derecho que solamente lo poseen los pueblos indígenas. Es un derecho humano de los pueblos indígenas y solo de los pueblos. No es de todas las demás personas. ¿Se entiende? ¿Y por qué es así? Porque se considera que la consulta previa es el derecho que los pueblos necesitan para tutelar su derecho a vivir la vida que ellos han decidido vivir, para preservar su identidad indígena, para preservar la pertenencia al pueblo. ¿Se entiende? Se entiende que se necesita esto porque los pueblos históricamente se han visto sometidos o están en desventaja frente a la sociedad, frente al Estado. Y se necesita este instrumento para que los pueblos puedan defenderse a sí mismos, para que puedan defender sus tierras, para que puedan defender su forma de vida tradicional, para que puedan defender sus propias formas de hacer economía, su propia forma de vivir. ¿Se entiende? Y este es el momento en el que estamos viviendo hoy en el desarrollo, en la evolución de los derechos. Hoy, en el mundo de los derechos, ya no estamos en la etapa de la generalización, estamos en la etapa de la especificación. Así como se le reconocen derechos diferenciados a los pueblos indígenas, también se le reconocen, por ejemplo, derechos diferenciados a otros colectivos vulnerables, como los niños, como las mujeres, como las personas adultas mayores, como las personas con discapacidad, como las personas migrantes, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Sí? Ya sabemos qué son, ¿de acuerdo? Para saber cuáles son los derechos humanos,
hay que ver los instrumentos jurídicos. Ya sabemos, ya tenemos la idea, ¿no es cierto? Ya sabemos qué son los derechos humanos y ya sabemos que los derechos humanos son instrumentos éticos y jurídicos al servicio de la idea de igual dignidad, ¿no es cierto? Ya bueno, toda la evolución de los derechos humanos, toditita la evolución de los derechos humanos, es la evolución de los instrumentos jurídicos que se considera son necesarios para garantizar la idea de la igual dignidad. En un primer momento se entendía que para garantizar la igual dignidad bastaba con garantizar un espacio de inmunidad personal. Así se llamaba. Una persona, para que sea digna, solamente necesita o requiere que se le proteja una esfera en la que esa persona sea libre, en la que esa persona sea la única soberana. A esa esfera se le llama la esfera de inmunidad. Esa es una esfera en la que nadie puede ingresar sin el consentimiento de la persona, donde la persona es la única soberana. ¿De acuerdo? Ya. Ese es el momento de los derechos civiles o de los derechos de libertad. Los derechos que protegen esa esfera de inmunidad. ¿Qué derechos están ahí? La vida, la integridad personal, la libertad y la igualdad, la no discriminación, la expresión, la conciencia, el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que, por ejemplo, para poder yo ser digno en igualdad de condiciones que las demás personas, yo necesito ser el único dueño de mi cuerpo. Necesito ser el único dueño de mi vida, ¿no es cierto? Y de esta forma nadie puede imponerme nada sobre mi cuerpo o sobre mi propia vida. Ahí la única persona que decide algo soy yo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ese es el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la libertad. La libertad de tránsito, por ejemplo, para yo poder ser igualmente digno necesito poder moverme libremente y que nadie me impida transitar. Es la libertad de tránsito. Para ser igualmente digno, para ser tan digno como todos los demás, necesito poder expresarme libremente si es que lo quiero. Ese es el momento de la libertad de expresión. Todos esos derechos se les conoce con el nombre de los derechos de inmunidad. Derechos que persiguen proteger, repito, una esfera de inmunidad de la propia persona. Una esfera en la que nadie puede ingresar si no es con el consentimiento de la propia persona titular de esa esfera. Esos son los derechos civiles. Desde luego, también están los derechos de participación. El segundo momento de la historia son los derechos de participación, porque se entiende que para garantizar la igual dignidad es indispensable que todas las personas estén en exactamente la misma condición de participar en el gobierno de la comunidad en la que se inserta. Es indispensable que las personas puedan participar de su comunidad. Es reconocer que las personas, para ser libres, necesitan tener como posibilidad participar del gobierno. Esos son los derechos de participación o los derechos políticos. O los derechos políticos. ¿Cuáles son los derechos políticos? El derecho a elegir y ser elegido. El derecho de asociación. El derecho de reunión. El derecho de manifestación. El derecho de protesta. ¿Se entiende? Todos esos son derechos políticos. Son derechos a través de los cuales las personas reclaman o pueden reclamar participar en las decisiones colectivas. Son derechos humanos, son los derechos que son indispensables para que la persona también pueda garantizar su igual dignidad. Hay personas que no necesitan hacer una protesta para que se les haga caso, pero hay personas que para que se les haga caso, para que se les escuche, tienen que salir a la calle a manifestarse. Eso es participar de las decisiones públicas, de las decisiones colectivas. Y para eso está el derecho a la libertad de tránsito, también el derecho a la libertad de reunión, ¿no es cierto? El derecho a la protesta pacífica, el derecho de manifestación, etcétera, etcétera. Todos esos son los derechos políticos o los derechos de participación. ¿De acuerdo? Pero la igual dignidad, ¿no es cierto? Si se han percatado, no solamente necesita uno tenga esta esfera de inmunidad, que uno también pueda participar del gobierno, ¿no es cierto? Para que uno
tenga garantizada su igual dignidad, es indispensable que una persona esté en condiciones de existir, que esté en condiciones de ser, que esté en condiciones de sobrevivir como ser humano. ¿No es cierto? Que es caer en cuenta también en una tercera etapa que la libertad y la participación necesitan de un sustrato material muy poderoso. Un sustrato material que si no se ve cumplido, si no se ve satisfecho, todos los derechos de libertad y todos los derechos de participación son un chiste, ¿no? Son un chiste. Si una persona está preocupada en garantizarse el alimento todos los días, ¿en qué momento va a tener tiempo para salir a protestar? Son un chiste, ¿no es cierto? Si una persona no sabe leer y escribir, ¿cómo se va a poder expresar? ¿Cómo podría ejercer su expresión, su derecho a la libre expresión? Si una persona se enferma, ¿cómo podría estar protegiéndose su integridad personal? Si una persona se muere porque no tenía que comer, ¿cómo se podría haber estado protegiendo su derecho a la vida? Un tercer momento en la propia evolución de los derechos es el momento de los derechos que persiguen precisamente garantizar ¿qué cosa? Los bienes y servicios que a una persona le permiten existir, a una persona le permiten ser, que le permiten a una persona existir y mejorar. Esos son los derechos de promoción. Y esos son los derechos económicos, sociales y culturales. Es el momento de los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a las condiciones en el trabajo, a la seguridad ocupacional, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hoy, cuando hablamos de derechos, hablamos de todos estos. Hablamos tanto de derechos de libertad, de derechos de participación y de derechos de promoción. Y se entiende sobre todo, sobre todo, que no pueden existir unos sin los otros. Que civiles, políticos y económicos, sociales y culturales forman un solo paquete, un único paquete indivisible, en el que la vigencia y el ejercicio efectivo de uno depende de la vigencia y del ejercicio efectivo de los otros. Son un único cuerpo, un único indivisible y que en su interior todos son completamente interdependientes entre sí. Esos son los derechos humanos hoy. ¿De acuerdo? Esos son todos los derechos humanos hoy. Y también se entiende hoy que digamos, están todos estos derechos en este único cuerpo, ¿no es cierto? Indivisible, interdependiente entre sí. Está todo esto, ¿no es cierto? Está este cuerpo y se dice, este cuerpo le corresponde a todas las personas. Ajá, sí, le pertenece a todas las personas, pero también se reconoce desde la idea de vulnerabilidad que hay personas que necesitan un apoyo adicional. ¿De acuerdo? Y aparecen entonces los derechos diferenciados, como la consulta previa. Para esas personas que necesitan ese apoyo adicional, a este conjunto se le agregarán los derechos especializados, los derechos particulares. Y para esas personas será todo un pack. Será todo, ¿no es cierto? Será todo un único indivisible e interdependiente, porque si a los pueblos no se les garantiza, por ejemplo, la consulta previa, ¿cómo podrían garantizar su derecho a participar de las decisiones políticas? O, si no se le garantiza a los pueblos la consulta previa, ¿cómo los pueblos podrían garantizar el derecho de sus integrantes a sobrevivir, a la vida, a la integridad, a ser libres, a vivir la vida como los pueblos quieren vivirla? ¿Se entiende? Así funcionan hoy los derechos humanos. Finalmente, y con esto terminamos, ¿qué función cumplen los derechos? ¿Qué papel cumplen los derechos? En la teoría de los derechos y también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
se entiende que los derechos cumplen dos funciones: la función objetiva y la función subjetiva. A la función objetiva se le conoce con el nombre del efecto irradiación, y a la función subjetiva se le conoce con el nombre de resistencia. ¿De acuerdo? ¿Qué es la función objetiva? Vayamos a la primera clase y a la tercera clase. Los criterios de validez. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que para que una norma jurídica exista debe cumplir con ciertas condiciones de validez? ¿Se acuerdan? Pues bien, cuando hablamos de la función objetiva de los derechos, lo que estamos diciendo es que los derechos son tan importantes, son tan centrales, son tan determinantes en el mundo del derecho, que los derechos se han convertido en los criterios de validez de todas las normas jurídicas del derecho. Todas las normas jurídicas en el derecho, para ser válidas, deben respetar y garantizar los derechos humanos. Y esa es la función objetiva. Los derechos son el criterio para identificar la validez de las normas y, por tanto, el criterio para saber qué normas pertenecen al sistema jurídico peruano y al sistema jurídico en general. Esa es la función objetiva. Y la función subjetiva es ver la utilidad práctica de los derechos desde la perspectiva de las personas, desde la perspectiva de los individuos, ya no verla desde la perspectiva del derecho mismo, sino desde los individuos. Y si vemos a los derechos desde los individuos, ¿a qué conclusión llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Que los derechos le permiten a las personas, a los individuos, a los titulares de los derechos, resistir. ¿Resistir frente a quién? ¿O resistir frente a qué? Resistir frente a cualquier poder que le quiera avasallar, que le quiera imponer algo o que quiera dominarlo. Y cuando me refiero a poder, me refiero a cualquier clase de poder, ya sea un poder público o ya sea un poder privado. Cuando los derechos los utilizamos para defendernos frente al Estado, hablamos de la eficacia vertical de los derechos. Y cuando utilizamos nuestros derechos para defendernos frente a otros privados, estamos hablando de la eficacia horizontal de los derechos. ¿De acuerdo? Vaya por delante y con esto, ya con esto terminamos. Como último quisiera añadir lo siguiente. El aspecto más importante hoy de los derechos tiene que ver con todo el desarrollo que se viene dando sobre la utilidad práctica de los derechos en las relaciones entre privados. ¿De acuerdo? La eficacia horizontal nos dice que los derechos rigen y valen en todo momento y en todo aspecto de nuestra vida social. Los derechos valen y existen en todas las esferas en las que podamos nosotros movernos. En la esfera política, en la esfera económica, en la esfera familiar, en la esfera educativa. Ahí, en cualquier ámbito, en cualquier espacio en el que nos estemos moviendo, ahí van a estar los derechos. En el centro de trabajo van a estar los derechos. En mi casa, en mis relaciones familiares, van a estar los derechos. Van a estar los derechos. En la comunidad van a estar los derechos. En las relaciones con el Estado van a estar los derechos. Y van a ser instrumentos que me van a permitir a mí como individuo defenderme frente a cualquier abusivo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Y lo último entonces que me queda por decirles es gracias por haberme escuchado, gracias por haberme permitido estar con ustedes y espero que estas 8 lecciones les sean de mucha utilidad. Pasonki.